Estimados hermanos de la Iglesia Misio Aguascalientes, muy buenos días tengan ustedes. Les mandamos un saludo de parte mía y de mi esposa. Les extrañamos, se extraña verles, compartir un saludo de mano y platicar frente a frente. Y bueno, aún así, en estas condiciones, pues les seguimos amando, eso claro que sí. Y bueno, vamos a retomar el estudio del Catecismo Menor de Westminster. Por supuesto, le sigo también agradeciendo al pastor Alejandro esta oportunidad de dar este breve estudio que, repito, pues es todo un proceso y también no es nada sencillo. Yo tengo que estudiarle y tratar de encontrar las palabras adecuadas para exponer esto. También disculpen mi falta de elocuencia, o si en algún momento esto se vuelve un poco lento, es debido solamente a mi falta de elocuencia. Y bueno, la última oportunidad, repasamos un poco acerca de la pregunta 8, cómo ejecuta Dios sus decretos, que estaba muy relacionada con la pregunta 7. Y ahora quisiera avanzar hacia la pregunta 9, que dice así: ¿qué es la obra de creación? Otra vez la pregunta 9 del Catecismo Menor de Westminster. Dice: ¿qué es la obra de creación? Es decir, pues nos hemos referido en otras oportunidades a esto de la obra de creación, y esta pregunta pues tiene el énfasis específico sobre a qué nos referimos cuando decimos esto, cuando decimos obra de creación. Y la respuesta es la siguiente. La obra de creación consiste en haber hecho Dios todas las cosas de la nada, por su poderosa palabra, en el espacio de 6 días, y todas muy buenas. La voy a repetir. La obra de creación consiste en haber hecho Dios todas las cosas de la nada, por su poderosa palabra, en el espacio de 6 días, y todas muy buenas. Yo veo aquí al menos cuatro cosas que me gustaría resaltar. La primera es que, pues, por supuesto, Dios es un Dios creador y Dios ha creado todo. Después, que ha hecho esta creación de la nada, es decir, sin alguna materia preexistente. Número 3, por su palabra, por su poderosa palabra, dice la respuesta aquí, y en el espacio de 6 días, es decir, apegándose al libro de Génesis, y todas muy buenas. Entonces quisiera ir repasando estos al menos 4 puntos de esta respuesta, y también creo que es oportuno decir que todas estas enseñanzas, todo lo que decimos aquí y en sí lo que propone el catecismo como pregunta y respuesta, pues está totalmente tomado de las Escrituras. Es por eso que a cada rato, al estar estudiando estas preguntas y respuestas, pues nos enfrentamos o nos damos cuenta que podríamos pasar mucho tiempo estudiando estas preguntas, y que tomaríamos además fragmentos escriturales desde Génesis hasta el Apocalipsis para basar nuestra respuesta. Dicho de otro modo, todas las enseñanzas de este catecismo son extraídas directamente de la Escritura. No es que el catecismo esté aportando nada nuevo, más bien el trabajo de este catecismo y de los otros documentos es tratar de extraer de una forma lo mejor posible o muy fielmente
las enseñanzas de la Escritura y además pues ponerlas en formas de preguntas y respuestas que ayuden a estudiarlas o a recordarlas y tenerlas presentes, ¿no? A sintetizar lo mejor posible las enseñanzas de la Escritura. Entonces, pues lo primero que tenemos que decir sobre esta pregunta y respuesta, la pregunta y respuesta 9, es que la obra, cuando decimos la obra de creación, nos referimos a que Dios ha hecho todo lo que vemos. Nos ajustamos por eso al texto de Génesis y decimos que creemos eso, que creemos que no nosotros hemos creado las cosas, sino Dios ha creado las cosas que vemos y aún las que no vemos. Y solo para recordar el texto de Génesis, pues así empieza Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si nos consideramos cristianos y más aún reformados, pues tenemos que aceptar esto como un principio básico en el cual se basa nuestra fe, que Dios ha creado los cielos y la tierra, lo que vemos y aún lo que no vemos. Entonces esa es la primer cosa que vemos en esta respuesta, que por supuesto tampoco es nada pequeño, ¿no? Esto de que Dios haya creado todas las cosas nos muestra de su soberanía, nos muestra de su poder y nos incluye además, ¿no? Es el hecho de que Génesis 1:1 diga en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pues solo es un preámbulo a lo que leemos después, en donde nosotros también somos creación. En algún momento creo que regresaré a este punto, pero para seguir y para darle un poco de fluidez a este estudio, la siguiente cosa en la que dividí el siguiente tema, pues es decir, que esta creación de la cual habla Génesis y también está representada aquí en la respuesta, es que todas las cosas han sido creadas de la nada. Este es un punto importante en teología. Esto se suele decir que es una creación ex nihilo, que quiere decir que no existía una materia antes de esta creación de la que narra Génesis, que otra vez enfatiza pues que Dios es soberano y que Dios es autor de todas las cosas que vemos, de todas las cosas que hay, y que entonces no hay una precreación, no hay algo que hubiera antes en el universo, antes del relato del Génesis. Y para mostrar esto, pues podemos ir, solo por dar un ejemplo, a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Doy un momentito. Hebreos 11:3 dice así, aunque Hebreos 11 pues habla de la fe en general y es un estudio también muy, muy hermoso acerca de la fe. El versículo 3 dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra vez esta idea entonces de una creación ex nihilo, de la nada, cuya consecuencia es que Dios es soberano y poseedor de todo lo que Él mismo ha creado.
Y aquí también quisiera ahora ligar con lo que también dice aquí, en la primera parte de este versículo, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿no? Y que tiene mucho que ver, se parece a lo que responde el Catecismo Menor, que dice, la obra de creación consiste en haber hecho Dios todas las cosas de la nada por su poderosa palabra. Entonces, esta es la siguiente sección que me gustaría abordar, por su poderosa palabra. Y esto bueno, ya vimos que Hebreos 11:3 lo dice, ¿no? Que esta creación se ha hecho por su palabra. Y aquí esta idea de poderosa palabra pues también se puede entender como decreto, como lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha ordenado. Pero también hay un vínculo con lo que leemos en Juan 1:1, ¿no? De el Logos. Entonces también debemos de entender esto como una visión a lo que habíamos visto de la Trinidad, en donde un Dios trino y uno es el Dios en el que creemos y que se ha manifestado desde el comienzo de los tiempos. Entonces, su poderosa palabra, su poderoso decreto, su poderosa voluntad es lo que trae de la no existencia a la existencia todas las cosas que vemos, aún las que no vemos, aún de las que nosotros no sabemos su existencia. Eso no quiere decir que no existan, y más aún que no hayan sido creadas. Entonces este es el siguiente punto que quería mostrar en esta respuesta que del catecismo. Esta creación, esta obra de creación se da a través de su poderosa palabra. Y por supuesto otra vez podríamos extendernos más en esta idea. Hay muchos pasajes, muchos salmos que hablan justo de la intervención de la palabra de Dios como medio por el cual Dios ejecuta sus obras. Pero bueno, quisiera avanzar, y bueno, también en este momento debo decir que bueno, para mí ha sido muy útil, ha sido de bendición estar estudiando estas preguntas y respuestas. Y yo les invito, hermanos, a que no se quede solo en escuchar mi temblorosa voz a veces, sino que este sea un inicio, un empujón para poder estudiar en casa cada una de estas preguntas y ver que todas estas enseñanzas son extraídas de la Escritura, y que podemos ver cómo la Escritura tiene esta cimentación fuerte, esta cimentación inamovible, y que es muy congruente consigo misma. Y bueno, yo les invito a hacer este estudio, a ahondar cada uno en su casa, en familia también, y poder estudiar la palabra basándose en estas preguntas, y por supuesto después podríamos comentar y podríamos tener conversación de cuál es cómo Dios ha llamado a cada uno de nosotros, estudiando estas preguntas y respuestas. Entonces, Dios ha creado las cosas. Esto también nos separa de la gente que
primero que no cree de la existencia de un Dios, así como de todos aquellos que creen que esto ha sido creado por algún otro Dios que no es el Dios de las Escrituras. Nosotros creemos que la creación ha sido creada de la nada, ex nihilo, por el Dios de las Escrituras a través de su poderosa palabra. Además, la respuesta del catecismo dice en el espacio de 6 días. Y en este espacio de 6 días, a lo que nos referimos, a lo que se refiere el catecismo, pues es justamente al texto de Génesis. ¿No? Es decir, nos apegamos, creemos que el libro de Génesis muestra cómo Dios ha creado todas las cosas y se dio tiempo para crearlas, y se ha revelado ha revelado de su propio carácter creativo en este libro de Génesis. También podríamos pasar mucho tiempo, hermanos, y en algún momento también tuve la oportunidad de hablar un poco acerca de la creación. Y podremos ir estudiando versículo por versículo y también tomar mucho aprendizaje de este texto. No es la ocasión, pero diremos de forma general que el catecismo se apega a este texto de Génesis 1, y por eso menciona que la creación se ha realizado en un espacio de 6 días. Y luego, para terminar la respuesta, el catecismo dice, y todas muy buenas. Y aquí es, creo yo, donde podemos ahondar más. Primero, yendo a Génesis 1:31, para otra vez establecer que el catecismo no está tratando de aportar nada más, sino otra vez de extraer las enseñanzas de la Escritura. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y en los momentos difíciles que por supuesto todos tenemos, y más en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, una de las cosas que a mí me llama la atención y que resalta en estas preguntas y respuestas es cómo la creación, por lo menos aquí en Génesis, es buena, todas muy buenas, como lo dice Génesis 1:31. Por supuesto, también sabemos, y lo estudiaremos más adelante, esto no se queda así, sino el pecado trastoca no solo la vida del hombre como creación, sino a la creación misma. Y entonces, hoy en día, pues la creación también está afectada por el pecado. Pero aún así, aún con la mancha imborrable del pecado en la creación, todavía podemos ver de lo bueno que ha sido nuestro Dios para crear, para dar vida, para dar existencia a lo que no tenía existencia. También quisiera que viéramos Salmos 39:9. Salmos 39:9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esto a su vez pues refuerza esta idea de creación
de que Dios es quien ha creado todas las cosas, y también de la idea de decreto, de plan, no solo de la capacidad creadora de Dios, sino la existencia de un plan, de un decreto. Aquí, ¿no? Él mandó y existió. Y también quisiera, como la vez pasada, que hice referencia a otro texto, en esta ocasión quisiera hacer mención a la Confesión de Fe de Westminster, que es pues otro documento confesional pues que va de la mano de los catecismos, ¿no? Fueron creados en el mismo momento histórico y buscan de alguna forma también hacer notar, de levantar la voz y decir qué es lo que creemos como pueblo, como iglesia. Y entonces en el capítulo 4 de la Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente, voy a leerlo. Dice: agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternas, crear o hacer de la nada, en el principio, el mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas muy buenas. Pues como vemos, esto está muy apegado, como es de esperarse por ser documentos hermanos, ¿no? Aquí, a diferencia del catecismo menor, pues muestra, hay una indicación más de este Dios trino, y además también este capítulo 4 de la Confesión de Fe de Westminster también agrega un poco de esta idea de que todas las cosas son hechas, por supuesto, por la voluntad de Dios, pero también para su propia gloria. Y entonces así de forma muy breve, pues podemos hablar de esto de la obra de creación. Voy a repetir la pregunta y la respuesta. ¿Qué es la obra de creación? La respuesta que nos da el catecismo es: la obra de creación consiste en haber hecho Dios todas las cosas de la nada, por su poderosa palabra, en el espacio de 6 días, y todas muy buenas. Entonces, hermanos, solo para terminar con una reflexión, el Salmo 19, ¿no? Para mí viene muy a la mente el Salmo 19, el Salmo 119, 1 y 2. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite al otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, las consecuencias de que Dios sea el creador de todo lo que vemos y de que haya creado las cosas de buena manera, la consecuencia es que vemos en la creación, vemos en las cosas de este mundo armonía, vemos buen diseño, vemos sabiduría. Y también creo que debemos de decir que cuando nos referimos a la creación, no solo nos referimos al árbol y
a la vaca y al sol y a la nube, sino nos referimos a todo, a la música, nos referimos a la luz, nos referimos a la agricultura, nos referimos al arte. Y lo que me parece que debe quedar en nosotros es que en cada área que podamos desempeñarnos, en que podamos estar, poder ver en la creación esta sabiduría y esta buena creación. Creo que debe ser un ejercicio diario y no podemos dejar de verlo. Debemos de ser muy, muy ciegos y muy necios para no ver cómo la creación muestra sabiduría. Desde cómo un par de colores o dos o tres colores llegan a tener armonía y ver que eso es ley, eso está ahí. Yo no lo puse, nosotros no lo pusimos como hombres, esto ya está ahí. Y un par de colores pueden armonizar de una forma bella. O en otras esferas como las matemáticas, que hay muchas cosas básicamente todo lo que podemos estudiar de las matemáticas y de la física, pues no tienen que ver con cosas que nosotros mismos hagamos o diseñemos, sino que están ahí. Solo es cuestión de estar estudiando y nos damos cuenta de que hay cosas que suceden, hay cosas que están, hay cosas que incluso de forma inexplicable están ahí, se repiten y siempre han estado ahí, ¿no? Entonces cuando nos acercamos a estudiar geometría, o cuando nos acercamos a estudiar ecuaciones, pues son leyes que Dios mismo ha establecido. Dios ha puesto ley para los círculos y Dios ha puesto ley para los triángulos y Dios ha puesto ley para los fluidos y para el agua y para todas las cosas que podamos ver o incluso las que no podamos ver. Dios las ha hecho y cuando las vemos y las estudiamos, lo que debemos de entender con este corazón redimido es que Dios muestra en su creación una sabiduría y un amor que no podemos dejar de ver, que no podemos evadir, y debemos de entonces, como el salmista, reconocer que Dios es soberano y Señor de toda la creación. Bueno, hermanos, pues así vamos a concluir este breve estudio de la pregunta y respuesta 9 del Catecismo Menor de Westminster. Espero que haya sido de bendición, que haya podido generar un poco de inquietud y de búsqueda por más fuentes y por más estudio de la palabra. Entonces, pues otra vez con un saludo yo me despido y